Qué placer volvernos a encontrar. Soy el pastor Joel Flores. Comenzamos un nuevo trimestre con el comentario de la lección de escuela sabática aquí en mi canal de YouTube. Cada semana buscamos crecer en nuestra relación con Dios, como es el título de la guía de los próximos meses. El título de la lección número 1, Enfrentando la realidad. Y el texto principal, Juan capítulo 15, versículo 9, dice así: Así como el Padre me amó, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. El sábado comienza con una pregunta que parece simple, pero nos lleva a una profunda reflexión. ¿Cómo está tu relación con Dios? No pregunta primero cuánto sabes de la Biblia, hace cuántos años vas a la iglesia, nada de eso. Pregunta por la relación, porque en la Biblia la fe nunca fue solo un sistema de creencias. Fue una relación viva entre Dios y el ser humano. Y en este versículo, Jesús abre una ventana profundamente hermosa. El amor que Él tiene por nosotros no es un amor pequeño, un amor humano. Es el mismo amor que el Padre tiene por el Hijo. Antes de que existiera el mundo, el Padre amaba al Hijo con un amor perfecto, eterno, lleno de gloria. Y Jesús te dice: así mismo yo te he amado. Es como si dijera el amor más grande del universo. Ahora se dirige hacia ustedes. Pero luego viene la invitación: permanezcan en mi amor. Permanecer no es una visita ocasional. No es acercarse a Dios solo cuando hay problemas. Permanecer es vivir allí. Es hacer de ese amor el lugar donde descanse el corazón. Esa es la diferencia entre visitar una casa y vivir en una casa. Ahora, ¿por qué la lección comienza con una pregunta? Porque antes de sanar, Dios revela. Antes de restaurar, Dios muestra la verdad del corazón. No porque quiera humillar al ser humano, sino porque la gracia solo entra en un corazón que reconoce su necesidad. Uno de los grandes peligros de la relación con Dios es que el corazón puede acostumbrarse a Dios sin realmente vivir con Dios. Se puede hablar de Dios, escuchar sermones, participar de actividades religiosas, y aún así el corazón puede estar lejos. Jesús eso dijo en Mateo capítulo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es cuando la relación con Dios existe, pero ya no tiene vida. La oración se vuelve rápida, la Biblia se abre menos, el corazón se va enfriando poco a poco sin que tú lo notes. Pero una relación real con Dios lo cambia todo. Cambia la manera en que vemos el presente, cambia nuestro destino eterno. Cuando una persona vive cerca de Dios, cambia su manera de pensar, de amar, de decidir, de enfrentar el dolor. Todo comienza a transformarse. La buena noticia es que esta semana no empieza con una condenación, sino con una invitación. Dios no comienza diciendo: arréglate primero y luego ven. Él comienza diciendo: permanece en mi amor. Es decir, vuelve a tu relación. Vuelve al lugar donde el corazón encuentra vida. En el fondo, todo el Evangelio puede resumirse en esto. Dios no solo quiere obediencia, Él quiere comunión. No solo quiere creyentes correctos, quiere hijos que vivan cerca de Él. Y el punto de partida para todo eso es simple, pero es profundo. Es detenerse y preguntarse con honestidad: ¿cómo está realmente nuestro corazón delante de Dios? Así que esta semana reflexionaremos sobre la realidad de nuestra relación con Dios. Y a partir del mensaje de la iglesia de la Odisea y de las palabras de Jesús sobre permanecer en Él, pues analizaremos nuestra condición espiritual, el llamado de Cristo al arrepentimiento y sobre todo la invitación para abrir el corazón. También consideraremos cómo Dios ha buscado siempre relacionarse con la humanidad y cómo, mediante la obra del Espíritu Santo, es posible permanecer conectados a Cristo y experimentar una vida espiritual verdadera y transformadora. Vamos a la lección del día domingo. El día domingo nos lleva a uno de los mensajes más directos de Jesús. Está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 17. Y es el mensaje de la iglesia de la Odisea. Te dejo un poquito el contexto. El mensaje a las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis 2 y 3 fue dirigido originalmente a 7 comunidades cristianas reales en Asia Menor.
una región que obviamente corresponde principalmente a Turquía, que en ese tiempo formaba parte del Imperio Romano. Estas iglesias que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, estaban ubicados a lo largo de una ruta muy conocida del mundo romano, lo que explica que la carta circular de Apocalipsis se dirigiera a ella en ese orden. Cada iglesia enfrentaba desafíos distintos, pero estos eran algo más que situaciones locales. También representan un retrato profético del desarrollo espiritual de la iglesia cristiana a lo largo de la historia. Por eso cuando leemos sobre la Odisea, hablamos del pueblo de Dios en los últimos tiempos, caracterizado no tanto por la persecución y la apostasía abierta, sino por algo más sutil y peligroso. Acompáñenme en la lectura. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice el texto así: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate lo siguiente, desarmemos un poco el texto para entenderlo mejor. Jesús comienza diciendo algo importante: yo conozco tus obras. Antes de cualquier diagnóstico, Él deja claro que conoce nuestra vida. No solo lo que mostramos por fuera, Él conoce lo que sucede en el corazón. Él conoce las oraciones que hacemos, lo que dejamos de hacer. Conoce los momentos en que confiamos en Él y los momentos en que simplemente vivimos como si no lo necesitáramos. Luego Jesús dice algo que puede incomodar un poco: no eres frío ni caliente. La tibieza espiritual es peligrosa precisamente porque no parece peligrosa. Una persona tibia sigue creyendo, sigue yendo a la iglesia, sigue teniendo un lenguaje religioso, sigue viviendo o viendo el resumen de la lección de escuela sabática, pero en el fondo del corazón ya no arde de amor por Dios. Jesús incluso dice: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué diría algo así? Porque el frío sabe que necesita calor y el caliente vive cerca del fuego, pero el tibio cree que está bien. Y ese es el gran problema. Por eso Jesús revela el autoengaño del corazón. Él dice: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de nada tengo necesidad, pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está el punto central del mensaje. El problema no es solo la condición espiritual. El problema es no darse cuenta de esa condición. El corazón humano tiene una capacidad impresionante para convencerse de que todo está bien. Podemos compararnos con otros, recordar cosas buenas que hicimos en el pasado o simplemente acostumbrarnos a una fe superficial. Y poco a poco dejamos de sentir nuestra necesidad de Dios. Pero Jesús, como un médico que ama a su paciente, le dice la verdad. No dice estas palabras para destruirnos, sino para despertarnos. En el fondo, lo que Jesús está haciendo aquí es algo profundamente amoroso. Está quitando la ilusión para que podamos ver nuestra necesidad real, porque nadie busca la gracia mientras cree que no la necesita. Y aquí aparece una verdad muy hermosa del Evangelio. Cristo revela nuestra necesidad, pero también es la respuesta a esa necesidad. Más adelante en el pasaje, Él dirá que tiene oro, vestiduras blancas y colirio para los ojos en versículo 18. En otras palabras, todo lo que nos falta espiritualmente, Él lo tiene. Pero antes de recibirlo, debemos reconocer algo sencillo y profundo. Lo necesitamos más de lo que pensamos. Tal vez hoy tú no te sientes lejos de Dios. Tal vez tampoco te sientes muy cerca de Dios. Simplemente sigues con tu vida espiritual como algo rutinario. Si es así, escucha con atención. Jesús no te está hablando con enojo, sino con amor. Está tratando de despertarte. Porque cuando una persona vuelve a reconocer su necesidad de Cristo, algo empieza a cambiar. El corazón se vuelve a abrir. La oración se vuelve más real. La Biblia deja de ser solo información y comienza a ser alimento. Y entonces la relación con Dios deja de ser una costumbre y vuelve a ser vida. La pregunta es sencilla pero profunda.
¿Qué vas a hacer con lo que Jesús está diciendo hoy? Él no te obliga, Él no te presiona, pero sí te invita. Tal vez hoy sea el momento de detenerte, abrir tu corazón y decirle con toda sinceridad: Señor, yo te necesito más de lo que imaginaba. ¿Qué tal si tomamos juntos esa decisión? En el lunes seguimos con el mismo pasaje de Apocalipsis capítulo 3. Pero ahora Jesús nos deja ver algo muy importante sobre su corazón. Después de describir la condición espiritual de la Odisea, mira lo que dice Apocalipsis 3:19. Dice así: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este tipo de textos nos incomodan. ¿Cómo que Dios reprende y disciplina? Otras versiones incluso usan la palabra castigo. Y en algún punto vemos esto como incompatible con el amor de Dios. Pero es como un padre que descubre que su hijo cayó en la droga. No aprueba lo que su hijo está haciendo. Le duele profundamente verlo destruir su vida. Y es por eso que lo confronta. Y lo habla con la verdad y busca ayudarlo a salir de ese camino. Pero nunca deja de amarlo ni de apoyarlo. Porque precisamente ese amor es lo que mueve y no abandona. Es lo que nos ayuda a continuar luchando para nuestra restauración. Cuando Dios corrige, no lo hace para alejarnos de Él, sino precisamente porque quiere que volvamos a Él. Un padre que ama no deja que su hijo camine hacia el peligro sin advertirle. De la misma manera, Cristo habla con claridad porque le importa nuestro futuro. Por eso es que Jesús habla de arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero no nace del miedo al castigo, nace de ese encuentro con el amor de Dios. Cuando una persona comienza a ver quién es realmente Dios, su paciencia, su bondad, su misericordia, algo cambia dentro del corazón. De repente el pecado ya no se ve solo como una regla que se rompió, sino como algo que hiere la relación con aquel que tanto nos ama. La Biblia dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y eso significa que es su amor el que despierta el corazón. Cuando entendemos que Dios no nos ha rechazado, que sigue buscándonos y llamándonos, entonces el corazón se ablanda y nace un deseo sincero de volver a Él. Y entonces aparece una de las imágenes más hermosas de la Biblia. Y mira lo que dice el versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Imagina la escena. El Dios del universo no está golpeando la puerta con fuerza para invadir tu vida. Está llamando, está esperando, está hablando al corazón. La puerta está del lado de adentro, lo que significa que solo tú puedes abrirla. En el mundo antiguo, compartir una comida no era algo rápido o superficial. Sentarse a la mesa significaba amistad, cercanía, relación. Jesús está diciendo aquí algo sorprendente. Él no solo quiere corregir nuestra vida, Él quiere sentarse con nosotros, caminar con nosotros, vivir cerca en nuestro corazón. Pero hay algo más que debemos notar. Jesús está llamando a la iglesia, no a individuos aislados. Eso significa que es posible estar dentro de la iglesia y aún así tener la puerta del corazón cerrada. La fe puede volverse algo externo, actividades, programas y hábitos. Y aún así Jesús está del otro lado, esperando ser recibido. Por eso la invitación en este día es muy personal. Jesús no dice: si algún día tienes tiempo, abre la puerta. Jesús dice: si alguno oye mi voz. Es decir, si hoy percibes que Cristo está hablando contigo, tal vez no escuches una voz audible, pero el Espíritu Santo te dice que algo en tu relación con Dios necesita volver a encenderse. Tal vez hace tiempo que no hablas con Él con sinceridad. Tal vez tu fe se volvió rutina. Tal vez simplemente te has acostumbrado a vivir sin depender realmente de Cristo. Si es así, recuerda esto: Jesús no se ha ido. Él sigue llamando. Y hoy puede ser algo muy sencillo, pero algo profundamente real. Puedes abrir la puerta, puedes hablar con Él con honestidad, puedes decirle: Señor, entra otra vez a mi vida, quiero volver a caminar contigo. ¿Aceptarás hoy a Jesús una vez más en tu vida?
El martes nos lleva a una de las promesas más grandes que Jesús hace en este mensaje. Después de hablar de la tibieza espiritual y de llamar al arrepentimiento, Cristo dice algo que puede parecer muy sorprendente. Mira lo que dice Apocalipsis 3:21. Al que venciera le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es asombroso pensar esto. Jesús no solo quiere arreglar lo que está mal en nuestra vida espiritual, quiere algo mucho mayor, que participemos de su propia victoria. Él enfrentó el pecado y lo venció, atravesó la muerte y salió triunfante, derrotó al enemigo y ahora abre las puertas para que quienes caminan con Él compartan esa misma victoria. Pero antes de llegar a esa promesa, hay algo que suele ser difícil para el ser humano: reconocer su propia necesidad. Muchas veces queremos resolver nuestra vida espiritual con nuestras propias fuerzas. Queremos mejorar, cambiar hábitos, esforzarnos más, pero el Evangelio comienza en otro lugar. Comienza cuando una persona reconoce su fragilidad y acepta la ayuda de Cristo. Jesús entiende esa lucha porque Él mismo vino a este mundo y enfrentó el peso del pecado, el dolor y la tentación. Por eso Él puede decir: como yo he vencido. Él no habla desde la distancia, habla como alguien que caminó en este mundo y sabe lo que significa luchar. Desde el principio, Dios siempre ha buscado relacionarse con las personas. En Génesis 2:7, cuando Dios forma al ser humano con sus propias manos y le da vida con su aliento. En Génesis 3:8 al 10, vemos incluso que después del pecado Dios sigue buscando al ser humano en el jardín. En Génesis 5:24, vemos a Enoc caminando con Dios. En Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham a iniciar una nueva historia con él. Y en Éxodo capítulo 34, verso 29, la presencia de Dios transforma incluso el rostro de Moisés. En todas estas historias aparece una idea. Dios no es un Dios distante, es un Dios que se acerca, que llama, que busca caminar con su pueblo. Y eso sigue siendo una verdad hoy. Tal vez tu relación con Dios hoy no está como te gustaría que estuviese. Tal vez sientes que te has enfriado espiritualmente o que has perdido la cercanía que antes tenías. Escucha esto: el deseo de Dios no ha cambiado. El profeta Jeremías lo expresa con una frase profundamente tierna. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Por eso te sigo mostrando mi fidelidad. Eso significa que incluso cuando nosotros nos alejamos, Dios sigue buscando. Cuando nuestra fe se debilita, su amor permanece firme. Él sigue llamando, sigue invitando, sigue esperando reconstruir lo que se ha debilitado. La pregunta entonces no es si Dios quiere tener una relación contigo. La Biblia deja claro que sí. La verdadera pregunta es otra. ¿Hay algo en tu vida que esté cerrando esa relación? Tal vez sea orgullo, tal vez distracciones, tal vez heridas, o tal vez simplemente la costumbre de vivir sin depender realmente de Dios. ¿Qué es? No importa lo que sea, no vale más que el amor de Dios. Hoy puedes entregárselo a Cristo y abrir tu corazón nuevamente. ¿Quieres tomar esa decisión hoy? El día miércoles nos lleva a las palabras de Jesús en Juan capítulo 15, donde Él usa una imagen sencilla pero profundamente poderosa: la vid y los pámpanos. Juan capítulo 15, versículo 5 dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podréis hacer. Imagínate un ramo de uvas creciendo en una vid. Cada pámpano recibe vida de la misma planta. La savia sube desde la raíz, pasa por el tronco y llega hasta las ramas. Todo el fruto que aparece en esa rama no viene de su propio esfuerzo, viene de la vida que fluye a través de la vida. Jesús está diciendo que la vida espiritual funciona exactamente así. El fruto de una vida transformada, o sea, amor, paciencia, fe, obediencia, no nace simplemente de esforzarse más, sino de permanecer conectado a Él. Aquí aparece una verdad que a veces olvidamos. La vida cristiana no se sostiene por fuerza de voluntad.
Muchas personas intentan vivir la fe como si fuera un proyecto personal de superación. Voy a cambiar, voy a portarme mejor, voy a esforzarme más. Pero Jesús aquí dice algo muy claro. Separado de mí, nada podéis hacer. No dice que podemos hacer poco, dice nada. Dice que no podemos hacer nada. Una rama separada de la vid puede parecer viva por un tiempo, pero inevitablemente se seca. Por eso la palabra que se repite una y otra vez en este pasaje es permanecer. Jesús la repite muchas veces porque quiere que entendamos que la clave de la vida espiritual no está en momentos ocasionales con Dios, sino en una relación constante con Él. Permanecer significa vivir cerca de Cristo, hablar con Él, escuchar su palabra, depender de su presencia en medio de la vida cotidiana. Pero hay algo más que Jesús explica aquí. Él dice en el libro de Juan capítulo 15, el verso 2, todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En otras palabras, incluso cuando estamos conectados con Cristo, Dios sigue moldeando nuestra vida. A veces eso ocurre a través de momentos difíciles, correcciones o procesos que no entendemos en el momento. Pero el propósito siempre es el mismo, que nuestra vida pueda producir más fruto. Jesús también conecta esta relación con algo muy concreto, la obediencia. Fíjate lo que dice Juan capítulo 15, el verso 10. Allí dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si guardaré mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Esto no significa que obedecemos para ganar el amor de Dios. Significa que la obediencia es la respuesta natural de alguien que vive ese amor. Cuando una persona realmente permanece en Cristo, su vida comienza a reflejar el carácter de Cristo. Y el resultado final de todo es algo hermoso. Mira lo que dice Juan capítulo 15, verso 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es interesante notar esto. A veces pensamos que la cercanía con Dios limita nuestra vida, pero Jesús dice lo contrario. Permanecer en Él produce gozo verdadero. Por eso este pasaje es una invitación muy práctica para nuestra vida diaria. No se trata solo de tener momentos religiosos, sino de vivir conectados con Cristo en lo cotidiano. Cuando tomas decisiones, cuando enfrentas dificultades, cuando necesitas dirección. Tal vez hoy te das cuenta de que tu vida espiritual se parece a una rama que ha estado funcionando sola por demasiado tiempo. Si es así, recuerda que Jesús no te dice que produzcas fruto primero. Él te dice algo más sencillo y más profundo. Permanece en mí. Y entonces surge una pregunta muy personal para hoy. ¿Quieres volver a acercarte a Cristo y permanecer en su amor? No retrases esa decisión. Dios hoy te está incomodando y es el único camino que te puede llevar a la verdadera vida en Él. Piensa en ello. El jueves continúa la misma idea de permanecer en Cristo, pero ahora la lección nos muestra cómo ocurre esa conexión. Muchas veces sabemos que debemos estar cerca de Dios, pero cuando llega el ritmo del día a día todo parece más difícil. El trabajo, las preocupaciones, las responsabilidades, la agenda apretada. Y poco a poco la vida espiritual queda relegada a pequeños momentos. Entonces la fe empieza a sentirse pesada, como si fuera una obligación más en la agenda. Pero la Biblia nos muestra que la vida con Dios no fue pensada para funcionar así. La lección aquí usa una imagen muy bonita para explicarlo. La savia de la vid. Cuando llega el invierno, las ramas parecen secas y sin vida. Pero cuando el suelo se calienta y las raíces absorben agua, la savia comienza a subir por el tronco y llega a los brotes. Esa savia es lo que trae vida, crecimiento y fruto. Sin ella, la rama simplemente se seca. De la misma forma, esa vida que fluye en nosotros es el Espíritu Santo. No se trata solo de disciplina espiritual, ni solo de intentar ser mejores personas. Es Dios mismo actuando dentro de nosotros. Por eso Jesús deja muy claro en Lucas capítulo 11, versículo 13. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan?
Sabes que Dios no quiere que vivamos la vida cristiana con nuestras propias fuerzas. Él quiere darnos su espíritu para que esa vida fluya dentro de nosotros. La Biblia muestra que el Espíritu Santo cumple varios propósitos en nuestra vida. Jesús dijo que Él sería nuestro consolador, en Juan capítulo 14, verso 16 al 18. El que nos acompaña cuando el corazón se siente débil. También dijo que el Espíritu Santo revela quién es Jesús, en Juan 15, 26. Porque muchas veces conocemos a Cristo solo de forma superficial. Además, el Espíritu nos convence de pecado, dice Juan 16, 8. No para condenarnos, sino para despertar nuestro corazón y llevarnos nuevamente a Dios. Y finalmente, el Espíritu, Juan 16, 13, dice que nos guía a la verdad, ayudándonos a caminar siempre en la dirección correcta. Pero hay algo muy importante que la lección nos recuerda. Dios ya dio el primer paso. Por eso en que Jeremías 31:3 dice, con amor eterno te he amado. Y Juan lo resume así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, en 1 Juan 4:19. Eso significa que nuestra vida espiritual no comienza con nuestro esfuerzo, comienza con el amor de Dios buscándonos. Sin embargo, hay una parte que nos corresponde a nosotros, pedir. Jesús lo dijo con sencillez, el Padre del Espíritu Santo a quienes lo piden. No es una fórmula complicada, es un acto sencillo de dependencia. Es decirle a Dios, Señor, necesito tu Espíritu en mi vida. Solo no puedo. Tal vez hoy te sientes espiritualmente cansado, como una rama que ha perdido fuerza. Tal vez tu fe se volvió rutina, tu relación con Dios está debilitada. Pero recuerda esto, la savia no depende de la rama, depende de la vid. Y Dios sigue dispuesto a derramar su Espíritu en tu vida. La pregunta es, ¿tú quieres pedir hoy que el Espíritu Santo vuelva a llenar tu vida? Porque cuando el Espíritu de Dios comienza a fluir en tu corazón, la fe deja de ser una carga y vuelve a convertirse en vida real. Vamos a la conclusión de esta semana. A lo largo de esta semana comenzamos enfrentando la realidad de nuestro corazón y recordando que Cristo nos llama a permanecer en su amor. Luego entendimos que el mayor peligro espiritual no siempre es el rechazo abierto a Dios, sino la tibieza. Cuando la fe se vuelve rutina, dejamos de sentir nuestra necesidad de Cristo. Pero también vimos que la reprensión de Jesús nace del amor. Él corrige porque quiere restaurar la relación. Por eso lo encontramos llamando a la puerta del corazón, invitándonos a abrirle nuevamente la vida. La Biblia también nos mostró que desde el principio Dios ha buscado caminar con el ser humano, desde el jardín del Edén hasta las promesas del Evangelio. Su deseo siempre ha sido el mismo, estar cerca de su pueblo. Luego aprendimos que esa relación no se sostiene por esfuerzo humano, sino por conexión con Cristo. Jesús dijo que Él es la vid, nosotros los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. La vida espiritual verdadera fluye cuando permanecemos en Él y cuando el Espíritu Santo obra dentro de nosotros como la savia que trae vida a la rama. Dios no nos deja vivir la fe solos. Él mismo nos da su Espíritu para consolarnos, guiarnos y transformarnos. Al final, toda esta semana nos lleva a una verdad sencilla pero profunda. Dios ya dio el primer paso. Él nos amó primero, nos buscó primero y sigue llamándonos hoy. Por eso la pregunta final no es si Dios quiere tener una relación contigo, porque sí la quiere tener. La Biblia deja claro eso. La pregunta es si tú quieres abrir tu corazón, volver a depender de Él, caminar nuevamente cerca de Cristo. Esa es la gran pregunta. Y la decisión puede ser tomada hoy. Hoy puedes tomar esa decisión, abrir tu vida a Jesús, comenzar de nuevo con Él. ¿Hace cuánto tiempo ya se perdió aquel fuego, aquella llama que ardía en tu corazón? Sientes que tu vida espiritual es árida. Tu vida espiritual está llena de buenas intenciones, solo intenciones, de promesas vacías. ¿Cuántas veces has prometido? A partir de mañana, del próximo año, de enero, del próximo mes, comenzaré, y siempre quedó estática. Parece que estás corriendo, pero continúas en el mismo lugar, no avanzas.
tú necesitas conectarte a Cristo. Tú necesitas reencontrarte con Cristo. No me digas aquí cuántos años estás en la iglesia, cuánto tiempo estás en la presencia de Dios. O estás conectado a Él o desconectado de Él. Mas hoy juntos podemos tener un nuevo comienzo. ¿Puedo orar contigo para tomar juntos esa decisión? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Qué bueno es escuchar el llamado del cielo una vez más a nuestro corazón. Qué bueno es escuchar a Jesús tocando la puerta de nuestra vida. Y hoy queremos abrirte la puerta de nuestro corazón, pedir que Jesucristo una vez más pueda estar en el trono de nuestra vida, guiando nuestra vida, conduciendo nuestra vida. Ayúdanos para que podamos vivir la experiencia más linda de una relación real, no de esa relación rutinaria, apagada, fría, tibia. Queremos que una vez más en nuestro corazón pueda prenderse aquel fuego de amor que tú mismo colocas en nuestro corazón. Por eso, hoy te permitimos entrar una vez más en nuestra vida. Ilumina nuestra vida. Trae verdadera vida a nuestra existencia. Podamos tener una relación correcta contigo. Acepta nuestra entrega en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Si Dios quiere, nos encontramos en la próxima lección. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar juntos una semana más. Soy el pastor Joel Flores y estamos listos para poder hacer el comentario de la lección de Escuela Sabática aquí en mi canal de YouTube. Y como siempre buscamos encontrarnos con Cristo en los libros de Filipenses y Colosenses con el objetivo de comprender el plan de salvación y sumarnos al cielo a fin de cumplir la comisión de compartir el mensaje del Evangelio y ver en breve a Jesús regresar. El título de la lección número 13 es Permanecer en toda la voluntad de Dios. El texto principal de la lección, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando llegamos al cierre de la carta a los Colosenses, descubrimos un detalle que a veces pasa por desapercibido. Pablo nunca trabajó solo. Detrás de cada carta, cada viaje, cada iglesia plantada, había una red de hombres y mujeres que oraban, servían, visitaban hogares, llevaban mensajes, sostenían comunidades y compartían la fe donde el apóstol no podía llegar. Colosenses 4 muestra justamente eso. Un ministerio colaborativo, estratégico y profundamente humano. Pablo sabía administrar el tiempo, sabía elegir las ciudades claves del imperio romano y sabía formar líderes locales para que el evangelio siguiera avanzando incluso cuando él estaba preso. Pero sobre todo entendía algo esencial. La misión nunca depende de una sola persona, sino de un cuerpo unido. Allí donde unos predicaban, otros consolaban, unos viajaban, otros enseñaban, donde unos abrían puertas, otros sostenían la obra con oración. La proclamación del Evangelio requería y sigue requiriendo la colaboración de todos. Esta última sección de la carta nos recuerda que Dios no usa únicamente a los grandes nombres, sino también creyentes comunes que simplemente estén dispuestos como tú y como yo. Aquí es donde Pablo nos invita a mirar la misión no como espectadores, sino como protagonistas. Porque si algo queda claro en estos versículos finales, es que el Evangelio avanza cuando cada uno ocupa su lugar y hace lo que Dios lo encomendó con fidelidad. Vamos a la lección del día domingo. Lecciones de evangelización. Cuando estudiamos los últimos versículos de Colosenses, encontramos lecciones claves sobre evangelización que son profundamente prácticos. Pablo no presenta la misión como un concepto abstracto, sino como una tarea concreta que implica sacrificio, estrategia y trabajo en equipo.
Él recorrió más de 21.500 kilómetros para llevar el Evangelio a lugares donde Cristo no era conocido. Lo hizo caminando, cruzando mares, enfrentando persecución y viviendo temporadas enteras en prisión. En otras palabras, Pablo entendió que la proclamación del Evangelio era una prioridad absoluta que valía cualquier costo. La pregunta que inevitablemente surge es esta. Si el apóstol recorrió continentes enteros con tantas limitaciones, ¿cómo justificamos nosotros nuestra falta de urgencia cuando vivimos con tantas facilidades? La estrategia de Pablo también fue intencional. Él no caminó sin rumbo, eligió centros comerciales importantes como Éfeso y Corinto, sabiendo que desde allí el mensaje se expandiría de manera natural hacia el interior. Donde había movimiento de personas, Pablo veía una oportunidad para plantar el Evangelio. Y después de establecer comunidades, regresaba para fortalecerlas. Cuando no podía regresar, escribía cartas. Esto nos enseña algo muy simple. Evangelizar no es solo predicar una vez y seguir caminando. Es acompañar, fortalecer, corregir, animar y volver a invertir en quienes ya escucharon. Pablo no solo quería convertir personas, quería formar discípulos que siguieran multiplicándose, así como Cristo lo había mandado. No buscaba números, buscaba un impacto global. En Colosenses capítulo 4, versículo 7 hasta el versículo 9, vemos otro componente esencial. La misión no depende de una sola persona. Lee conmigo en Colosenses capítulo 4, versículo 7 hasta el verso 9. Dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hablará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual ha enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de nosotros, todo lo que acá pasa os hará saber. Pablo envía a Tíquico y Onésimo con un propósito claro: llevar noticias, fortalecer la iglesia y mantener lazos entre los creyentes. En Efesios capítulo 6, verso 21, Pablo describe a Tíquico como amado hermano y fiel ministro. Este es un recordatorio de que la evangelización requiere personas confiables, maduras y dispuestas a servir. Tíquico no era famoso, no escribió cartas, no plantó iglesias que a nosotros se nos registre, pero su fidelidad sostuvo la obra en lugares donde Pablo no podía estar. La misión avanza no solo por los que predican desde un púlpito, sino por creyentes que toman tareas concretas y las hacen con fidelidad. Estos dos hombres no solo llevaron la carta, llevaron ánimo, llevaron información. Pablo esperaba que ellos confortaran a la iglesia. Probablemente compartieron detalles de la situación real del apóstol en prisión, su fe, su sufrimiento, sus necesidades y sus motivos de gratitud. Esto es importante porque la iglesia sostiene la misión cuando conoce la realidad de quienes sirven. La evangelización no es solo predicar, es acompañar, es escuchar, es cargar cargas y sostenerlas mutuamente. La misión siempre se fortalece cuando existe una red de creyentes que se conocen, se cuidan, se apoyan en las dificultades. La confianza de Pablo en Tíquico y Onésimo también es una lección práctica. Él no enviaba a cualquiera, elegía personas cuya vida validaba su mensaje. Tíquico fue seleccionado para llevar la colecta a Jerusalén, un trabajo que implica integridad absoluta. Luego fue enviado a Éfeso y otros lugares para apoyar la obra cuando Pablo no podía estar. Onésimo, un hombre transformado en prisión, también es llamado fiel. Esto nos recuerda que la misión de Dios requiere carácter, no solo entusiasmo. Dios usa corazones rendidos, no solo talentos visibles.
En otras palabras, no necesitamos una plataforma para ser útiles, necesitamos fidelidad. Pablo quería saber cómo estaban los creyentes de Colosas. No porque fuera curioso, sino porque se sentía responsable por su crecimiento espiritual. Y esta preocupación revela su humanidad. Pablo no era una máquina misionera, era un hombre que amaba la iglesia y sentía carga por su salud espiritual. De nuevo, no buscaba números, buscaba impacto. Quería saber si es que ellos estaban firmes, si habían algunos falsos maestros, si necesitaban ánimo o corrección. La evangelización incluye este tipo de seguimiento. Preguntar, acompañar, corregir y animar. Por eso es que la misión no termina cuando alguien acepta a Cristo. En realidad allí recién empieza. Y todos estos detalles personales en la carta prueban algo muy esencial. La misión es relacional. Pablo era teológicamente profundo, pero también era profundamente humano. Se preocupaba por personas reales, trabajaba con equipos reales y enfrentaba problemas reales. Y nos deja una pregunta. ¿Estamos viviendo la misión como una programación o como un llamado urgente a discipular? La evangelización bíblica no se limita a proclamar. Se trata de caminar, acompañar, enviar, fortalecer y perseverar hasta que Cristo sea conocido en lugares donde no lo es. Esa es la misión que Pablo vivió. Y esta es la misión que la iglesia debe tomar hoy. ¿De qué forma tú estás siendo parte de esta misión? ¿Qué te está limitando de envolverte en ella? ¿De qué forma en el lugar que Dios te colocó y los dones que te dio pueden ser parte de lo que Dios ya está haciendo? Bueno, todos podemos colaborar para que el Evangelio pueda avanzar. Vamos a la lección del día lunes. Conectividad en la iglesia. Cuando llegamos a los saludos finales de Colosenses, es fácil pasarlos por alto como detalles administrativos. Pero si los observamos con atención, descubrimos principios críticos para la misión de la iglesia. Pablo entendía que el avance del Evangelio no depende solo de predicadores fuertes, sino de comunidades conectadas. Y este es un desafío enorme si recordamos que Pablo trabajaba sin internet, sin teléfonos y sin la infraestructura que hoy tenemos. Sin embargo, él logró construir una red misionera que unió iglesias, culturas y líderes en una misión común. En un mundo hiperconectado es vergonzoso cuán desconectados pueden estar nuestras iglesias. Pablo logró más unidad con pergaminos y mensajeros que lo que muchos logran hoy con tecnología ilimitada. Y esto debería despertarnos. Vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 10 y 11, porque aquí Pablo menciona nombres específicos. Dice el versículo 10, os saluda Aristarco, mi compañero de prisiones, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús llamado Justo. Estos son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y me han sido de consuelo. Este final de la carta no es un relleno, es estrategia pastoral. Él está construyendo puentes. Está preparando a la iglesia para recibir a Marcos, dejando claro que hay confianza y reconciliación. Está mostrando que Aristarco no es un visitante ocasional, sino alguien que ha sufrido a su lado, literalmente llamado compañero de prisión. Pablo entendía que los creyentes necesitan rostros, historias y vínculos para sentir que pertenecen a un cuerpo más grande. En otras palabras, no basta con saber que existe la iglesia mundial. Necesitamos ver a personas que la forman. Y esto es responsabilidad de los líderes.
conectar, presentar, integrar. Este pasaje también muestra algo sorprendente. Pablo fomenta la unidad destacando la diversidad. Aristarco, Marcos y Justo eran judíos. Luego menciona a Epafras, Lucas y Demas, que eran gentiles. Esto es crucial porque una de las tensiones más fuertes del primer siglo fue precisamente entre creyentes judíos y gentiles. Sin embargo, Pablo dice que estos hombres trabajan juntos para el reino de Dios, no como grupos separados, no como equipos paralelos, juntos. La misión del Evangelio siempre rompe barreras. Donde la iglesia se divide por cultura, preferencia o trasfondo, la misión se debilita. Donde se une, la misión avanza. También es notable el comentario de Pablo. Dice, solo estos son mis colaboradores de la circuncisión. Esto sugiere que desearía ver más judíos trabajando a su lado. Hay decepción, pero no resentimiento. Aquí aprendemos algo importante. La unidad no ignora la realidad, la confronta con gracia. Pablo menciona la tensión, pero celebra la fidelidad de los que están presentes. La unidad de la iglesia no consiste en negar tensiones, sino en someterlas al Evangelio y trabajar por la reconciliación práctica. No basta hablar de unidad, hay que construirla. El caso de Marcos es especialmente instructivo. Años antes, Pablo no quiso trabajar con él por haber abandonado la misión, como relata Hechos 13 y Hechos 15. Pero aquí lo presenta como un hombre restaurado y útil. Esto nos enseña que la conectividad en la iglesia no solo une a los fuertes, sino también restaura a los débiles. No cancela a los que fallan, los recupera. Una iglesia que no sabe restaurar personas es una iglesia desconectada del corazón del Evangelio. Pablo nos muestra que el equipo misionero debe ser un lugar donde los caídos se levantan, donde se descarta a aquellos que han fallado. Hoy nuestra iglesia está globalizada, diversa y enfrenta tensiones en todos los niveles. Hay diferencias culturales, políticas internas, estilos de adoración, métodos misioneros y conflictos históricos amenazan la unidad. Pero el modelo de Pablo es simple. Mantener conexiones reales, trabajar juntos, restaurar relaciones, valorar lo que cada uno aporta y mantener el Evangelio como centro. La unidad no se construye con discursos, sino con decisiones concretas. Reconciliarse, servir juntos, apoyar líderes, promover la comunicación y cortar chismes. La misión es demasiado urgente como para permitir divisiones pequeñas que desvían la atención del Evangelio. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo en nuestra iglesia local para fortalecer la unidad? ¿Estamos construyendo puentes o levantando muros? ¿Estamos hablando bien unos de otros o alimentando tensiones? ¿Estamos aprovechando la diversidad como una oportunidad misional o lo estamos viendo como una amenaza? Pablo nos llama a una unidad activa, no teórica. Y esa unidad no nace del esfuerzo humano, nace de un compromiso radical con Cristo y su misión. La iglesia conectada es la iglesia que impacta. Por lo cual, ¿qué paso concreto tú puedes dar esta semana para fortalecer la unidad de tu iglesia y avanzar juntos en la misión? ¿Cuál es el paso que darás? Vamos a la lección del día martes. El día martes dice perfectos y completos. Cuando llegamos a Colosenses 4, 12 y 13, encontramos a Epafras intercediendo por la iglesia con una claridad de propósito que debería llamar la atención de cualquier creyente serio. Mira lo que dice Colosenses 4, 12 y 13. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, el cual siempre lucha vigorosamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que la voluntad de Dios quiere,
porque de él doy testimonio de que tiene gran celo por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Hoy se habla mucho de vida con propósito o iglesia con propósito. Pero Pablo no necesitó frases modernas para describir lo que ya vivían él y sus colaboradores. ¿Qué cosa? Un enfoque radical en aquello que Dios quiere, no en lo que ellos preferían. Su compromiso produjo resultados concretos. El Evangelio se extendió por todo el Imperio Romano en pocas décadas. Si la iglesia hoy quiere ver fruto verdadero, tiene que recuperar ese enfoque. Colosenses nos muestra cómo en este pasaje Epafras ora para que los creyentes sean firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta oración no es genérica ni vaga, es estratégica. Él no pide comodidad, éxito personal, ausencia de problemas o prosperidad. Pide lo que realmente importa, que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Esto nos expone porque muestra cuán distintas son hoy nuestras oraciones. Mientras nosotros pedimos alivio, Epafras pide madurez. Mientras pedimos cambios externos, él pide transformación interna. Mientras pedimos soluciones rápidas, él pide carácter formado. La evangelización y la misión no avanzan con creyentes inmaduros. Avanza con creyentes firmes, íntegros y completos en la voluntad de Dios. Lo primero que Epafras pide es que ellos se mantengan firmes. La palabra implica estabilidad, resistencia, convicción. No habla de cristianos emocionales, sino de cristianos que conocen la verdad y no se mueven de ella. Firmes porque están cimentados en la fe. Firmes porque conocen las artimañas del diablo y saben resistir. Firmes porque no dependen de sentimientos, sino del Evangelio. Hoy vemos creyentes que cambian de postura cada semana según la última tendencia, según la crisis o según la opinión pública. Eso no es firmeza. Epafras sabía que una iglesia que se desmorona internamente nunca podrá impactar externamente. La firmeza doctrinal y espiritual es la línea base de toda la misión. En segundo lugar, Epafras ora para que sean perfectos. Esto no significa impecabilidad, sino madurez. En el mismo concepto que Jesús enseñó cuando dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, en el contexto de amor abnegado. Pablo entendía que un cristiano maduro no es alguien que nunca falla, sino alguien que ama como Cristo, perdona como Cristo, sirve como Cristo y responde como Cristo. La madurez espiritual no se mide por habilidades ni por tiempo en la iglesia, sino por carácter. El Evangelio no necesita creyentes talentosos que no aman, necesita creyentes maduros que reflejen a Cristo en su manera de vivir. Y el tercer elemento de la oración es que sean completos. Esta palabra transmite la idea de estar convencido y plenamente equipado. Ser completo significa no vivir a medias, no obedecer a medias, no confiar a medias. Es una vida que alcanzó la medida que Dios espera, no la medida mínima para sentirse cristiano. Una iglesia completa es una iglesia que vive por convicción, no por cultura, por obediencia, no por emoción, por fe, no por conveniencia. Y finalmente, Epafras ora para que todo esto ocurra en todo lo que Dios quiere. No en lo que ellos quieren, no en lo que la sociedad quiere, no en lo que es más cómodo, en lo que Dios quiere. Pablo ya había dicho en Colosenses 1, 9 y 10 que la voluntad de Dios debe llenar la mente, guiar la conducta, definir las decisiones. Aquí lo reafirma, una iglesia madura es una iglesia cuya agenda está alineada con la agenda de Dios, no al revés. Todo cristiano debería preguntarse si su vida se mueve por deseos personales o por la voluntad revelada en su palabra. Entonces este texto nos obliga a hacer un alto. Epafras no era un apóstol, no era un gran predicador conocido, no escribió cartas bíblicas. Era un hombre común que oraba de manera extraordinaria. Su influencia misionera no vino de un púlpito, vino de su intercesión. Y ese es uno de los... ¿Tú sabías que estudios muestran que siempre los hijos nos dan oportunidades? A veces somos...
Los llamados más fuertes de este pasaje. La iglesia no avanza solo con actividad, sino con oración enfocada en la madurez espiritual. Dios usa personas que oran para que otros sean firmes, maduros y completos. Si queremos ver iglesias fuertes, familias fortalecidas y una misión que impacte, necesitamos orar como Epafras, no como consumidores espirituales. Así que la pregunta inevitable es, ¿qué estás pidiendo en oración? ¿Comodidad o madurez? ¿Estás orando para que Dios te haga firme, perfecto y completo según su voluntad? ¿O para que cambie circunstancias sin cambiar tu corazón? ¿Estás dispuesto a orar por otros con el mismo enfoque que Epafras tenía? La misión de Dios avanza a través de hombres y mujeres que oran para que su pueblo sea lo que Él quiere que sea. ¿Tú quieres ser uno de ellos? Vamos a la lección del día miércoles. El día miércoles el título es Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Cuando Pablo menciona a Lucas y Demas en Colosenses 4:14, vemos un contraste que debería hacer reflexionar a cualquier creyente. Ambos caminan junto al apóstol, sirvieron en la obra, estuvieron expuestos al Evangelio, vieron el poder de Dios y vivieron la misión de cerca. Pero solo uno terminó fiel. Lucas permaneció con Pablo hasta el final. Pero mira lo que dice la carta a Timoteo sobre Demas. Según de Timoteo capítulo 4, el versículo 10. Dice lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Este contraste revela algo profundo. No todos los que comienzan bien terminan bien. La diferencia no fue talento, ni conocimiento, ni experiencias espirituales. La diferencia fue el corazón. Lucas vivió en el mundo, pero no perteneció al mundo. Demas vivió en el mundo y terminó perteneciendo a él. Este contraste encaja perfectamente con lo que Juan escribe. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. El punto aquí no es aislamiento ni rechazo a la cultura, sino el peligro de permitir que los valores del mundo tomen el lugar que le pertenecen solo a Cristo. Lucas tenía su corazón anclado en el reino eterno. Su amor por Jesús era más fuerte que la comodidad, el temor o la presión del entorno, cualquier cosa. Su amor por Dios era más. Demas, por el contrario, comenzó bien, sirvió bien, viajó con Pablo, pero su corazón nunca se desligó de las seducciones del mundo. Y el día que tuvo que elegir, eligió mal. Esta es una advertencia seria para nosotros. La batalla más grande de la vida cristiana no está afuera, sino dentro. Jesús lo dejó claro en Marcos capítulo 13, verso 32 al 37. El peligro no es la ignorancia, sino la indiferencia. No es no saber la fecha de su regreso, sino vivir como si nunca va a regresar. Una vida que no vigila es una vida que se duerme. Y una vida que se duerme se pierde. Por eso Jesús insiste, velad. Esa vigilancia no es paranoia ni obsesión religiosa, es vivir despiertos espiritualmente, evaluando el corazón, examinando prioridades, discerniendo tentaciones, rechazando aquello que enfría la fe. El problema de Demas no comenzó cuando abandonó a Pablo, sino comenzó cuando dejó de velar. Y Tito capítulo 2, versículo 11 a 14, pues refuerza la misma idea. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, verso 11 hasta el verso 14. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La cuestión aquí es que la gracia no solo salva, también disciplina.
nos enseña a renunciar a lo que es pasajero y a vivir de manera sobria, justa y piadosa mientras esperamos la venida de Cristo. La gracia no nos da permiso para vivir cómodos en este mundo, nos da poder para vivir distintos en este mundo. El verdadero evangelio no te deja neutral, te empuja a decir no a lo que te separa de Dios y sí a lo que te acerca a Él. La pregunta es si estás permitiendo que la gracia haga su trabajo o si lo estás usando como excusa para seguir viviendo igual. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:10 al 14, describe el regreso de Jesús como un acontecimiento que sacudirá lo temporal. Por eso llama a los creyentes a vivir en santa y piadosa manera de vivir. En otras palabras, si sabemos cómo termina la historia, ¿cómo deberíamos vivir hoy? No como Demas, invirtiendo la vida en lo que va a desaparecer, sino como Lucas, invirtiendo en lo eterno. Pedro no apela al miedo, apela a la coherencia. Una vida que espera a Cristo no puede ser una vida atrapada en el mundo. Finalmente, cuando vamos a Apocalipsis 3:17 al 21, nos muestra la raíz del problema espiritual más común entre los creyentes, la tibieza. La iglesia de la Odisea pensaba que estaba bien porque tenía recursos, actividad, estructura. Pero Jesús dice que está pobre, ciega y desnuda. ¿Por qué? Porque había dado su corazón al mundo sin darse cuenta. Aquí Jesús ofrece una receta clara. Arrepiéntete, ábreme la puerta y déjame reordenar tu vida desde adentro. No hay transformación sin arrepentimiento. No hay victoria sin rendición. No hay fidelidad sin vigilancia. Así que la pregunta inevitable es esta. ¿Qué parte de tu corazón se parece más a Lucas y qué parte se parece a Demas? ¿Dónde está comprometida tu fe? ¿Qué pecado estás tolerando? ¿Qué prioridad se está apoderando del lugar que pertenece solo a Cristo? ¿A qué cosas prácticas te está llamando Cristo hoy a arrepentirte? Él sigue golpeando la puerta, no para condenarte, sino para despertarte. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo no es imposible, es el resultado de un corazón decidido, vigilante y rendido. La decisión está frente a ti. ¿Seguirás a Cristo hasta el final o terminarás como Demas? Vamos a la lección del día jueves. En la lección del día jueves el título es Un mensaje para la Odisea. Y llegamos al final de la carta a los Colosenses. Y al hacerlo, dice algo que normalmente pasamos por alto, pero que es muy intencional. Colosenses capítulo 4, verso 16. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, que también se lee en la iglesia de los laodicenses. Es decir, el mensaje no era solo para Colosas. La Odisea también necesitaba escucharlo. Y cuando comparas el mensaje de los colosenses con el mensaje a la Odisea en Apocalipsis 3, descubres una conexión directa. Ambos confrontan a una iglesia que conoce la verdad, pero se está alejando de ella. Ambos hablan a creyentes activos, pero tibios. Ambos exigen una respuesta inmediata, no solo un análisis intelectual. En pocas palabras, ambos tienen el mismo problema, una iglesia que ha perdido su sentido de urgencia espiritual. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo revela que su lucha espiritual incluía a los laodicenses. Él oraba para que fueran fortalecidos, arraigados en la verdad, unidos en el amor. Y eso mismo es lo que en Apocalipsis se denuncia que habían perdido. Amor ferviente, discernimiento espiritual y compromiso real. Pablo escribe para que no sean engañados por filosofías humanas. Y en Apocalipsis se los llama a dejar la tibieza y arrepentirse. Ambos están apuntando al mismo diagnóstico. Una fe que se está enfriando, un corazón dividido y una vida espiritual que se volvió cómoda y superficial. La Odisea tenía doctrina, actividad y recursos, pero no tenía fuego. La historia bíblica confirma que este patrón no es nuevo. Israel cayó repetidamente en la misma trampa. Adoptó la cultura del mundo
se acomodó espiritualmente y dejó de distinguirse del resto. Dios los llamó muchas veces al arrepentimiento a través de los profetas, pero con frecuencia ignoraron la advertencia. Isaías llegó a decir que la ciudad fiel se volvió infiel. Más tarde, Juan el Bautista y Jesús predicaron exactamente lo mismo. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque la religiosidad sin arrepentimiento destruye la relación con Dios. La Odisea estaba repitiendo la historia. Y hoy muchos creyentes no estarán haciendo lo mismo. Dios siempre ha requerido que su pueblo sea una luz entre las tinieblas, no una copia del mundo. Dios llama a su pueblo a levantarse, a brillar, a distinguirse, a reflejar su gloria. Pero un pueblo tibio no brilla. Un pueblo que ama más la comodidad que la misión no impacta a nadie. Dios quiere un pueblo puro, comprometido, preparado para las bodas del Cordero. La Odisea, sin embargo, estaba demasiado distraída como para prepararse. Y esa misma distracción es el cáncer espiritual de muchos cristianos hoy. Pablo recuerda que esto forma parte de un proceso mayor. El gran conflicto no termina de inmediato. Dios está restaurando todas las cosas por etapas. La derrota de Satanás en la cruz, el juicio en el santuario, el juicio milenial y el juicio final. Todo culmina cuando el cielo y la tierra finalmente se unen. Pero mientras ese día no llega, el enemigo hará todo lo posible para que vivas dormido espiritualmente. La tibieza es la estrategia más efectiva del diablo. No destruye tu fe de golpe, lo apaga lentamente hasta que te acostumbras a vivir sin pasión por Cristo. Por eso la cuestión no es simplemente si entiendes el mensaje a la Odisea. La cuestión es si lo estás viviendo. Dios no está esperando que memorices el diagnóstico, está esperando que respondas. La Odisea no cayó de la noche a la mañana, se enfrió un día a la vez, se acomodó un deseo a la vez, se distrajo una decisión a la vez. Lo mismo ocurre hoy. Lo que determina tu fidelidad no son tus intenciones, sino tus decisiones concretas. ¿Qué consumes? ¿Con qué llenas tu mente? ¿Qué te importa más? ¿Qué prioridades sostienes? ¿Qué pecados toleras? ¿Qué obediencia postergas? Todo eso revela si tu corazón le pertenece a Cristo o al mundo. Jesús llama a la Odisea a 3 cosas claras. Arrepiéntete, ábreme la puerta y deja que yo te vista, yo te limpie, yo te transforme. Es un llamado urgente, directo y práctico. Por lo que la pregunta que queda para ti es esta. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que demuestran a quién pertenece tu corazón? ¿Qué pecado tienes que confesar? ¿Qué hábito tienes que abandonar? ¿Qué prioridad necesitas corregir? ¿Qué puerta tienes que abrirle a Cristo? El mensaje a la Odisea no es para la iglesia, es para ti, para tu corazón, para tu vida. Y Jesús sigue llamando. La pregunta es, ¿cómo responderás? ¿Dejarás a Jesús fuera? ¿Continuarás tibio? Vamos a la conclusión de la lección de esta semana. Al llegar al final de este trimestre y de esta carta, vemos que todo lo que Pablo escribió a los colosenses apunta a una misma dirección. Permanecer en toda la voluntad de Dios no es una teoría. Es un estilo de vida que afecta cómo pensamos, cómo amamos, cómo trabajamos, cómo hablamos, cómo oramos, cómo nos relacionamos y cómo participamos en la misión. Permanecer en la voluntad de Dios significa dejar de vivir guiados por la comodidad, por el orgullo o la tibieza y empezar a vivir guiados por el señorío de Cristo en las decisiones diarias. Significa pasar de ser espectadores a ser colaboradores, de vivir centrados en nosotros a vivir centrados en la misión, de orar solo por nuestras necesidades a orar para que el reino avance. Por eso, mientras terminamos este estudio, la invitación es clara. Tú estás dispuesto a rendir tus planes, tus relaciones, tu trabajo, tu tiempo, tu futuro, para que la voluntad de Dios sea el centro y no un complemento. Hoy puedes decir al Señor, quiero permanecer en tu voluntad en todo. Muéstrame qué debo ajustar,
¿Qué debo abandonar? ¿Dónde debo obedecer? Dame la gracia para vivir cada día agradecido, disponible y fiel hasta que Cristo vuelva. Podemos hoy tomar la decisión de que así como Pablo se despidió esperando ver a los colosenses cuando Cristo regrese a buscarnos, despedirnos de este trimestre, comprometiéndonos a encontrarnos en ese grande día. ¿Podemos también nosotros hacer esa promesa? Vamos a orar. Gracias, Señor, por las lecciones aprendidas durante todo este tiempo a través del libro de Filipenses y Colosenses. Ayúdenos a vivir preparados cada día. Ayúdanos a que mientras te esperamos, cumplamos fielmente la misión. Que podamos ser luz donde estemos, podamos testificar de Cristo y que nos ayudes para que estemos preparados para el día de tu venida. Que nadie falte y que nos encontremos junto al árbol de la vida. Nuestra vida colocamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Qué placer ha sido compartir la lección de esta semana, como también de este trimestre. Que Dios te bendiga y nos encontramos, si Dios lo permite, en la próxima lección, comenzando el próximo trimestre. Hasta la próxima.